Pero bueno, lo que vamos a ver hoy se llama la oración, ¿qué? La oración en tiempos difíciles. Y ¿sabe una cosa? Los noticieros sí que han hecho plata con este lema. Los tiempos difíciles. Creo que todos los que estamos aquí hemos hablado de tiempos difíciles. Y sea que estemos viviendo tiempos difíciles o no, esta reflexión va a ser para cada uno de nosotros. Así es de que vamos a conectarnos con el WhatsApp del cielo. Dejemos los celulares, pongamos atención, porque esta reflexión de hoy sí que va a ser importante, empezando por mí. Dice Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Imagínense que Jeremías estaba viviendo lo que los colombianos estamos viviendo, lo que el mundo entero está viviendo. ¿Estaba en qué? En tiempos difíciles. ¿Y sabe una cosa? Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, clama a mí, clama a mí, y yo te responderé. Y así es Dios con nosotros. Nosotros nos podemos conectar con el cielo. Nosotros podemos decirle a Dios que nosotros también tenemos dificultades. ¿Sabe qué estaba haciendo Jeremías en ese momento? Estaba pasando por una situación muy tenaz. Estaba preso. ¿Y por qué estaba preso Jeremías? Por anunciar que la verdad, lo que estamos viviendo hoy día. Están de moda las noticias, ¿qué? Falsas, ¿cierto? Bueno, en ese tiempo Jeremías también estaba viviendo esa situación. Entonces le dice Jeremías: clama a mí. ¿Por qué se le olvidó? Si usted está preso, si está en la cisterna, pues clama a mí y yo te responderé, ¿sí? También dice en 1 Tesalonicenses 5:17, dice: nunca dejen de orar o orar sin cesar. ¿Quién dijo eso? Pablo. ¿Cuándo dijo Pablo eso? Cuando estaba en una situación difícil. Dijo Pablo: orar sin cesar. Mire, Pablo también pasó por una situación muy, muy tremenda. Pablo y su aguijón. ¿Recuerdan de la palabra de Dios que dice Pablo y su aguijón? Bueno, Pablo le dijo 3 veces al Señor: Señor, quítame ese aguijón, ya no puedo más con él, quítame ese aguijón. Y entonces Dios le dijo, ¿qué le dijo a Pablo? No le dio lo que Pablo pidió, pero sí le respondió: clama a mí y yo te responderé. Pero ¿sabe qué nos pasa? Que a veces nos sucede lo del panadero con José, ¿recuerdan? Ay, al panadero, cuando salga de la cárcel, se acuerda de mí. ¿Y el panadero se acordó? No. Pero en este caso, ¿qué le pasó a Pablo? ¿Pablo qué dijo? Dijo: Señor, quítame este aguijón. Y Dios no le respondió que le quitara el aguijón, pero sí le contestó, le respondió, le dio una sobreabundante gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la misericordia. Pablo no fue el mismo que era antes. Pablo fue un hombre renovado, fue un hombre transformado, un hombre cambiado, un hombre usado. ¿Usted quiere ser como Pablo? Entonces oremos. Y es que la oración, mire, la oración es muy importante. La oración nos renueva. La oración es una oportunidad para nosotros salir adelante. Pero cuando dejamos de orar, es un pecado. ¿Le digo por qué? Porque nos volvemos necios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Nos volvemos necios, nos apartamos, nos olvidamos totalmente de Dios. Nos olvidamos de leer,
nos olvidamos de que tenemos que tener una conexión con nuestro Padre Dios. Y sabe, hay algo tan sencillo para orar. Mire, la oración no se puede convertir en nosotros una apatía, una pereza, un desánimo. La oración es la que nos llena de poder. Usted puede tener muchas necesidades como pareja. Usted puede ir al psicólogo, y el psicólogo, ¿sí? ¿Hay psicólogos aquí? Bueno, psicólogos, bueno. Los psicólogos nos pueden ayudar muchísimo en todo sentido, pero quiero decirle que la psicóloga o el psicólogo no tiene el poder que tiene Dios para responder, como se lo respondió a Pablo, como le respondió a Jeremías cuando estaba en prisión. Y a veces nos olvidamos y pedimos ayuda a otros y empezamos a decir, pero ¿quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede recomendar? Las cosas pueden cambiar. Mire cómo ha habido trabajo en este año, en estos mesecitos, cómo ha cambiado la situación. Pero ¿cuáles son los titulares? Noticias difíciles. Pero esta reflexión, ¿para quién es? ¿Para quién? Para mí. Empezando cuando yo estaba haciendo el estudio bíblico, yo dije, Señor, es para mí. Bueno, yo quiero contarles que, al igual que Pablo, yo no sé si ustedes algún día han vivido una situación difícil, pero yo les quiero decir que sí. Yo les quiero contar que yo he vivido una situación, no muchas, en todo sentido, en todo sentido. Pero yo les quiero decir que una vez pasé por una situación tan grave que yo oraba y no me cansaba de orar y lloraba, pataleaba, de todo. Les quiero contar que se llegó el día que yo ya no era capaz ni de hablar porque no tenía la respuesta de Dios. Y yo le dije, Señor, o usted me ayuda o me muero. Y sabe una cosa, Dios me respondió. Y esto es para la gloria de Dios. Y la bendición fue para mí. Pero yo pensé que no había respuesta en un tiempo dado. Pero nunca dejé de orar. En el momento difícil no era capaz ni de abrir mi boca, pero ¿sabe lo que hacía? Yo me tiraba de rodillas. Y fue algo tan maravilloso en mi vida. Y después vino una bendición sobrenatural. Y no solamente en mi vida, sino en la vida de toda mi familia. Entonces, pues, la oración tiene mucho poder. Bueno, hay una guía para un orar. Lo primero que tenemos que hacer es crear el hábito. El hábito se crea varias personas que han estudiado dicen en 21 días, pero el hábito siempre tenemos que estarlo creando y manteniéndolo. Es como cuando usted va a hacer ejercicio, al principio es terrible, pero ya después se vuelve imparable. Pero si vuelve a parar, pues vuelven los músculos otra vez a volverse perezosos. De igual manera es nuestro espíritu. Nuestro espíritu siempre tiene que estar nutrido, porque si no lo nutrimos con la palabra de Dios, lo nutrimos de cosas negativas. Mire, en el siglo XVIII hubo un gran evangelista, un señor llamado L.D. Moody. No sé pronunciarlo, por eso solamente digo Moody, pero cuando ustedes puedan, lean la biografía de él. Fue un evangelista muy importante. Y él decía, el biógrafo de él decía, es que Moody no pasaba mucho tiempo orando, pero tampoco pasaba muchos días sin orar. Y ese fue el éxito de él, la oración. Entonces la oración siempre tiene poder. ¿Cuál es la guía? El hábito. El hábito lo creamos nosotros, siempre y cuando usted y yo lo creamos,
cree ese hábito. Después del hábito, ¿qué se hace? Después del hábito, entonces empezamos a depender de Dios. Creamos una dependencia, la dependencia de Dios. Si usted quiere crear ese hábito, quiere decir que usted de ahora en adelante va a depender más de Dios, ¿sí? Después del hábito, entonces viene el lugar. ¿Qué lugar usted quiere escoger? ¿Cuál es un lugar de tranquilidad? ¿A qué horas quiere hacerlo? A mí me gusta hacerlo temprano, porque pues para no distraerme, pero eso no tiene nada de magia en la hora. Es el tiempo en que usted pueda, el tiempo donde usted quiera tener ese encuentro con Él, que quiera tener esa conversación con Él, y hágase un lugar bien bonito. Puede disfrutar de una tacita de café, puede en un lugar al aire libre, puede donde usted quiera, pero hágalo. Esa es la invitación que Dios nos hace, que cada uno de nosotros nos dispongamos a buscar un lugar y una hora específica para orar. No hay pretexto. No puede decir uno, ay, es que yo no puedo hacer nada, tengo este problema, pero no puedo hacer nada. Claro que sí, usted puede ¿qué? Orar. Pero ¿qué nos ha pasado? Los hijos de Dios, ¿qué nos ha pasado? Nos hemos detenido, no estamos orando. Y Dios dice, muéstreme cómo está su oración y yo le muestro cómo está su respuesta. En Proverbios 18:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Muy bien, sí, los que temprano me buscan, pero si usted en la mañana tiene niños, tiene que llevarlos al colegio, tiene que hacer sus labores, todo lo que implica estar ocupado, usted aparte el tiempo. No por eso diga, ay, como no lo hice temprano, no voy a orar. No, ore. Otra cosa muy importante, búsquese la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. No busque las noticias negativas en la mañana o en la hora de donde usted pueda tener ese contacto, ese encuentro con Dios. Busque la Biblia y dígale a Dios, Señor, quiero oírte. Pero ¿sabe qué es lo que nos pasa? Que empezamos a hablar nosotros y no dejamos hablar a Dios. Empezamos, hable y no dejamos que Dios nos hable a través de su palabra. Y es tan importante primero escuchar lo que Dios me quiere decir a mí, a mi vida, lo que quiere formar, el carácter que quiere formar en mí. Eso es muy importante, que cada uno de nosotros dejemos que Dios nos hable. Pero dejemos de hablar tanto nosotros, dejemos de quejarnos tanto nosotros, porque es que nos acercamos a Dios solamente aquí, a pedir, pero no le decimos, Señor, gracias. Acuérdese siempre de agradecer, porque es que, cuando a uno le dan, uno agradece, ¿sí? Después de ese lugar, después de esa Biblia, con su resaltador, resalte lo que Dios le habla. No lo deje ahí en el tintero. Tenga su libretica de apuntes, tenga su cuaderno de apuntes. ¿Sabe una cosa? Cuando uno apunta y encuentra un cuaderno y uno se acuerda de los milagros que Dios le ha hecho, a veces a uno se le olvida de agradecer. ¡Ay! Dios me hizo este milagro y a mí se me olvidó agradecer por esto. Yo estaba sin trabajo y Dios me dio este trabajo y ahora no tengo tiempo para Él. Me olvidé de Él y mire todo lo que me dio y queda. ¿Sabe una cosa? Que la tinta más indeleble resiste, porque por memoria fotográfica que cada uno de ustedes tenga, digo ustedes porque a mí todo me toca apuntar, pero realmente si ustedes tienen una memoria fotográfica, a las 72 horas ya no se acuerdan, a las 72 horas se olvidan. En cambio la tinta, por más económico que sea el lapicero,
o el esfero o el lápiz es indeleble, ahí queda plasmado y ahí queda lo que Dios le ha hablado, ahí queda la promesa que Dios le ha dado, ¿sí? Entonces, eso es tan fácil hacerlo, pero ¿lo hacemos? Se nos olvida ese momento tan importante de apuntar, de resaltar y de agradecer. El Señor Jesucristo, Él oraba, él siendo el Hijo de Dios, oraba siempre, y Él decía que nosotros los hijos de Dios también tenemos que orar, que nosotros también tenemos que exaltarlo a Él, porque si a nosotros no nos gusta orar, pues ¿cómo nos vamos a acercar a una persona que no nos cae bien? Si a usted les cae bien Jesús, pues oremos. Pero si a usted le cae mal, pues eso quiere decir que usted no está orando, que usted no tiene empatía con Él, que usted está disfrutando las noticias negativas, que usted prefiere quedarse con las cosas negativas, pero con la palabra de Dios no. Y ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos todo para apropiarnos de esas promesas. Por eso es que es tan importante resaltar, por eso es que es tan importante escribir, apuntar, para ser muy, muy agradecidos con Dios. ¿Claro hasta ahí? Muy bien. Entonces, dice, forme un estilo de vida. Porque cuando ya creamos el hábito, formamos un estilo de vida. Mantenga un registro de las oraciones contestadas. Escríbalas. Ay, en el mes de octubre yo oré por X cosa y en el mes de noviembre Dios me lo respondió. O solamente lo pensé y Dios me respondió. Cosas como esa. Vístase de la armadura de Dios. ¿Ustedes sí sabían que cuando nosotros vamos a orar se despierta toda la artillería del infierno? Entonces ahora ustedes dirán, pues entonces yo ¿para qué oro si se va a disparar toda la artillería del infierno? Claro que sí. Por eso tenemos que ponernos la coraza del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la coraza? Su palabra. Si nosotros no nos ponemos esa coraza, esa palabra de Dios, no nos apropiamos de ella, que es la que tiene poder y vida para nosotros, pues entonces perdemos. Y por eso tenemos que mantenernos en oración. Y cuánto más los hijos de Dios tenemos que manifestarnos en estos tiempos. Mire que otras personas nos han cogido ventaja porque nosotros hemos dejado de orar, hemos dejado de compartir, hemos dejado de arrodillarnos. Yo no sé usted cuántas veces se arrodilla al día, yo no sé, y no me interesa saberlo, la verdad, pero sí, yo quiero que usted se analice. Yo, por ejemplo, cuando me arrodillo, yo soy muy pequeña, pero yo me arrodillo y yo me siento súper grande. No sé qué me pasa. Ahí es la única manera donde yo me siento grande, cuando me arrodillo. Porque es que cuando uno se arrodilla, uno siente la presencia de Dios y uno dice, Señor, estoy desarmado, no tengo nada, me rindo. Si yo me rindo, pues Dios, quien viene a auxiliar a través de Jesucristo, nos va a responder a través de la oración. Dice Mateo 21, 22, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuánto? Todo lo que usted y yo pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. Ahora, Dios no es un Dios malo.
Si usted está haciendo una oración para hacer una maldad, téngalo en cuenta que Dios no le va a responder, porque Dios no quiere que usted se dañe. Dios quiere darle solo cosas buenas. Como Pablo, Señor, quítame el aguijón, quítame el aguijón, quítame el aguijón. ¿Y qué le dijo Dios? Le voy a dar otra cosa mejor. Usted está pidiendo que le quite el aguijón, pero yo sí le voy a dar una sobreabundante gracia. Y es que la palabra de Dios dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Ustedes lo creen? Sí. Bueno, si ustedes lo creen y yo también, entonces es el tiempo de oración. Y Dios es tan lindo que nos vamos a poner de pie y vamos a orar. Pero vamos a orar con poder. En este momento Dios quiere que usted y yo rindamos nuestro corazón a Él. Delante de Dios reconozca su estado de pecado. Dígale a Dios cuán necesitados estamos de arrepentirnos de nuestros pecados. Haga una oración en este momento, creyendo que dará en el blanco, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí